El sobre no tenía remitente, blanco liso, sin nada destacable excepto por la cuidadosa caligrafía que deletreaba mi nombre. Lo di vuelta en mis manos, las yemas de los dedos rozando las precisas esquinas de hospital. El matasellos parecía decir Richmond, Virginia. No había llamado a casa en 11 años. Me quedé sin aliento. Solo una persona enviaría una carta como esta. El reloj de la cocina hacía tic-tac detrás de mí, cada segundo se extendía hasta el siguiente mientras deslizaba mi dedo debajo de la solapa. El papel del interior era grueso, formal, con borde negro. Letras en relieve, in memoriam. Walter James Moore, 1950 a 2024. La habitación se inclinó. Me agarré al mostrador, el granito frío contra mi palma. Mamá. Levanté la vista para encontrar a Mike en la puerta, su figura desgarbada proyectaba una larga sombra sobre nuestra pequeña cocina. A los 11 años, ya mostraba indicios del hombre en el que se convertiría, ojos pensativos, fuerza silenciosa en la forma de sus hombros. Los mismos hombros que alguna vez encajaron en el hueco de mi brazo la noche que lo llevé bajo la lluvia. ¿Vas a ir?, preguntó. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada con todas las historias que nunca le había contado sobre su abuelo. Sobre la noche en que Walter Moore miró a su hija magullada sosteniendo a un recién nacido y eligió su orgullo por encima de la compasión. No lo sé, cariño. Las palabras salieron ásperas. Me aclaré la garganta. Es complicado, Mike. Cruzó la cocina, sus pies con calcetines silenciosos sobre el linóleo. Llevaba el pijama de Superman que había encontrado en liquidación el mes pasado, ya demasiado corto en los tobillos. ¿Qué pasó cuando yo era un bebé? Mi mano encontró su cabello, más oscuro que el mío, pero con la misma onda obstinada. ¿Recuerdas que te conté sobre? Se apoyó en el mostrador. Dijiste que necesitábamos un nuevo comienzo. Por eso vinimos a Knoxville. Nuevo comienzo. Una forma tan suave de describir esa noche. La luz del porche proyectaba sombras sobre el rostro de Walter mientras estaba parado en la puerta de la casa de mi infancia. La lluvia empapando mi camisa mientras le rogaba que simplemente escuchara. Brick mirando desde la ventana, en silencio. El coche de Travis en la entrada, el motor en marcha, pero nunca salió para ayudar. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Las palabras me habían seguido hasta el refugio para mujeres, resonando con cada marcador de milla entre Richmond y Knoxville. Lo que hicieron estuvo mal, la voz de Mike me trajo de vuelta. A veces, su percepción me sorprendía. Cuánto entendía sin que se lo dijeran. Doblé la invitación con cuidado, cuadrando las esquinas. Sí, lo estuvo. Pero había construido algo a partir de ese mal. Una vida. Una carrera en la biblioteca del este de Knoxville. Este pequeño apartamento con sus muebles de segunda mano y paredes cubiertas con las obras de arte de Mike. Todos los meses enviaba dinero a través del señor Norman para ayudar con los servicios públicos de Walter. No lo suficiente como para que me rastreara, pero lo suficiente como para decir que todavía era su hija, incluso si él no quería ser mi padre. Incluso había regresado una vez cuando me enteré de su derrame cerebral. Me quedé en el pasillo del hospital hasta que Brooke me vio e hizo que la seguridad me escoltara. Después de eso, envié por correo uno de los dibujos de Mike, una brillante escena en crayón de un niño y su madre en un jardín. Sin remitente. Solo para que Walter supiera que su nieto había heredado el amor por el arte de su madre. Ahora Walter se había ido, y con él cualquier posibilidad de escuchar las palabras que había pasado 11 años diciéndome a mí misma que no necesitaba escuchar. El sol se estaba poniendo afuera de la ventana de nuestra cocina, pintando las paredes del mismo naranja oxidado que esa noche en Richmond. Mike me tocó el brazo, sus dedos cálidos a través de mi manga. Nunca conocí a mi abuelo, dijo en voz baja. Miré a mi hijo, este hermoso niño que nunca había conocido la ira de su padre o el rechazo de su abuelo. Que dibujaba imágenes de jardines que nunca había visto y todavía creía que la familia significaba algo más que sangre y deber. Algunas cosas hay que decirlas, susurré, incluso si llegan tarde. La invitación se sintió más ligera ahora, como si nombrar el dolor de alguna manera hubiera aliviado su peso. Tal vez eso era lo que Walter había entendido al final. Tal vez por eso se había asegurado de que supiera cuándo se había ido.
Acerqué a Mike, respirando el aroma de su champú y el detergente para ropa que compraba a granel cuando estaba en oferta. Mañana empacaríamos. Mañana conduciríamos a través de las fronteras estatales para despedirnos de un hombre que nos había dicho adiós hace años. Pero esta noche abracé a mi hijo en nuestra cocina mientras la puesta de sol pintaba todo de dorado, y me permití recordar al padre que tuve antes de que se convirtiera en el hombre que cerró su puerta. La iglesia metodista de St. Matthews no había cambiado en 35 años. El mismo exterior de ladrillo rojo, las mismas columnas blancas donde había posado para mis fotos del bautizo. Incluso la grieta en el tercer escalón desde abajo seguía ahí, esperando hacer tropezar a los visitantes desprevenidos. La mano de Mike se apretó en la mía mientras nos acercábamos. «Mamá. Solo quédate cerca, cariño». A través de los vitrales, vislumbré movimiento. Siluetas oscuras arreglando flores, enderezando programas, preparándose para despedirse de Walter Moore, mi padre. Brooke estaba parada en el escalón superior con un vestido de diseñador negro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su postura perfecta, un arma. Travis se cernía a su lado con un traje igualmente caro, sus hombros cuadrados como un portero de un club exclusivo. Se posicionaron como guardianes, pero no podían detenerme ahora. Ya no. Los susurros comenzaron antes de que llegáramos a los escalones. ¿Es esa Lindsay? Después de todos estos años. El descaro de aparecer ahora. La señora Henderson, mi antigua maestra de escuela dominical, me dio la espalda físicamente cuando pasamos. El señor Phillips estudió sus zapatos con repentina fascinación. Pero la brusca inhalación de la prima Rachel me hirió profundamente. Ella había sido mi dama de honor alguna vez. Nos deslizamos en el último banco justo cuando el organista comenzaba el preludio. La madera se sentía fresca y suave bajo mis dedos, familiar de una manera que me dolía el pecho. ¿Cuántos domingos había estado sentada aquí entre mis padres, estudiando la parte posterior de los elaborados sombreros de la señora Miller mientras mi madre susurraba observaciones tontas que me hacían morderme el labio para no reírme? Programas, murmuró el ujier, extendiendo una pila sin mirarme a los ojos. El papel era grueso, caro. Una foto en blanco y negro de mi padre me sonrió. No el Walter reciente con su rostro afectado por el derrame cerebral, sino el Walter de hace 15 años, fuerte y severo. Debajo de sus fechas, el texto honraba a sus amados hijos, Brooke y Travis Moore. Mis dedos arrugaron el borde antes de que pudiera detenerme. Mira, susurró Mike, señalando la exhibición de fotos en el nártex. Décadas de historia familiar dispuestas en cartulina, vacaciones, graduaciones, bodas. Pero algo andaba mal. En la foto de Navidad de 1992, había un espacio incómodo entre mis hermanos donde yo debería haber estado. Mi foto de graduación estaba visiblemente ausente. Incluso el antiguo retrato familiar había sido recortado, transformando 4 rostros sonrientes en 3. El órgano se hinchó con Ramás Ingrace, el himno favorito de mi madre. El que cantaba mientras trabajaba en el jardín, mientras cocinaba, mientras me mecía después de las pesadillas. Cerré los ojos ante la repentina quemadura de las lágrimas. Una suave presión sobre mi hombro me hizo sobresaltar. La tía Margaret estaba parada en el pasillo, su mano envejecida cálida a través de mi chaqueta. No habló, pero sus dedos apretaron una vez antes de que se moviera a su asiento. Detrás de ella, el señor Norman me miró y asintió, su rostro curtido amable. El servicio pasó en un borrón de elogios sobre el legado familiar y la devoción paterna. Brooke habló sobre la dedicación de Walter a sus hijos, a ambos. Travis celebró la fuerza de la familia Moore. Ni una sola vez miraron hacia nuestro banco. Pero cuando la señora Pearson, la organista de la iglesia, pasó junto a nosotros durante la comunión, me puso una nota doblada en la palma. El papel tembló cuando la abrí, tu padre habló de ti. 4 palabras, pero rompieron algo en mi pecho que había mantenido cuidadosamente sellado durante 11 años. El himno final terminó. La gente comenzó a moverse, recogiendo bolsos y arrastrando los pies hacia las salidas. Me puse de pie, buscando la mano de Mike, pero Travis se materializó en el pasillo. Su volumen bloqueaba nuestro camino. «¿Viniste por el dinero, eh?» Mike se apretó contra mi costado. Levanté la barbilla. «Vine a despedirme de mi padre». «¿Tu padre?» Travis soltó una carcajada.
Renunciaste a ese derecho cuando te fuiste. No. Mi voz se mantuvo tranquila, pero firme. Renuncié a la seguridad para proteger a mi hijo. Hay una diferencia. La voz de Brooke resonó desde el frente de la iglesia, solo familia inmediata para el servicio junto a la tumba. La multitud se separó. Todos miraban, esperaban. El aire se sentía denso por la anticipación. Todavía soy su hija, dije, cada palabra clara y distinta, lo reconozcan o no. La columna de Mike se enderezó a mi lado. Mi valiente niño, presenciando la silenciosa resistencia de su madre. Le enseñé que no necesitábamos gritar para ser fuertes. Cuando nos giramos hacia la salida, el señor Norman me tocó el codo. Su susurro apenas agitó el aire, dejó algo para ti. Está en la casa a las 3. La luz del sol se derramaba a través de los vitrales, pintando el piso en tonos joya. La misma luz que había bailado sobre mi vestido blanco en mi bautizo, mi primera comunión, mi boda. Ahora bendecía mis pasos mientras salía de St. Matthews con la cabeza en alto, la mano de mi hijo cálida en la mía, sabiendo que en algún lugar de esa iglesia, mi padre había pronunciado mi nombre. Ni siquiera Brooke y Travis podían borrar esa verdad. En lugar del servicio, fui al hotel con mi hijo. Mañana nos reuniremos en la casa que solía ser mi hogar hace 11 años. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el camino de ladrillos mientras nos acercábamos a la casa de mi infancia. La mano de Mike se apretó en la mía, sus pasos se ralentizaron. Las columnas blancas del porche delantero se alzaban ante nosotros, sin cambios desde la noche en que estuve allí bajo la lluvia. Mamá, susurró Mike, esa gente no parece feliz de vernos. Un muro de figuras vestidas de negro bloqueaba la entrada. Brooke estaba al frente y al centro, su collar de perlas capturaba la luz. Travis la flanqueaba por el lado derecho, mientras que la tía Patricia y el tío James llenaban los huecos detrás de ellos. Primos y amigos de la familia miraban por las ventanas, sus rostros presionados contra el vidrio como niños en un espectáculo de carnaval. La lectura es solo para herederos legítimos, la voz de Brooke resonó en el césped, afilada como el viento invernal. Renunciaste a ese derecho hace 11 años. Mis dedos rozaron la carta del abogado en mi bolsillo. El papel se sentía cálido, casi vivo contra mi piel. El señor Crane había solicitado específicamente mi presencia. Por supuesto que sí. Travis dio un paso adelante, sus zapatos lustrados chirriaban contra las tablas del porche. Pero esta sigue siendo propiedad privada. La puerta de un coche se cerró de golpe detrás de nosotros. Más familiares llegaban para presenciar el espectáculo del regreso de la hija pródiga. Alguien susurró, descarada. Otra voz murmuró, buscadora de oro. Las palabras flotaban en la brisa de abril como semillas de diente de león. No deberías haber traído al error, dijo Brooke, sus ojos fijos en Mike. La vieja ira estalló, caliente y familiar, en mi pecho. Pero las manos de Mike me tranquilizaron, su agarre me recordaba por qué habíamos venido. Saqué la carta de mi bolsillo, desplegándola con cuidado deliberado. En realidad, he sido legalmente citada, las palabras salieron tranquilas y claras, por el abogado personal de Walter James Moore. Travis se acercó, usando su altura para cernirse sobre nosotros. El mismo truco que hacía cuando éramos niños peleando por el control remoto del televisor. Escucha, hermanita. Déjenlos entrar. La voz de la tía Margaret cortó la tensión. Apareció detrás del muro de familiares, su cabello plateado brillando a la luz del sol. Esta casa también era de Elizabeth. ¿O te has olvidado de tu madre tan rápido? La multitud se movió incómoda. Alguien tosió. Los labios perfectamente delineados de Brooke se apretaron en una sonrisa exangüe. Bien. Pero no esperes. No espero nada. Guía a Mike por los escalones, manteniéndome entre él y Travis. Solo la cortesía de seguir los deseos finales de nuestro padre. El vestíbulo olía a cera de limón y lirios. El reloj de pie todavía marcaba cada segundo con el mismo tic-tac hueco que había contado mi partida hace años. Retratos familiares bordeaban las paredes, versiones cuidadosamente editadas que no mostraban rastro de una hija del medio. El abogado Crane esperaba en el estudio, su maletín abierto sobre el escritorio de caoba de mi padre.
La confianza en las expresiones de Brooke y Travis mientras se acomodaban en los sillones de cuero me hizo apretar el estómago. Habían tenido 11 años para asegurar su herencia. 11 años para susurrarle a mi padre sobre su hija ingrata. Ahora bien, la voz de Crane tenía el peso de la autoridad ganada a través de décadas de derecho familiar. Antes de proceder con la lectura, hay algo que Walter quería que todos vieran. Levantó un pequeño reproductor de vídeo de su maletín. La sonrisa de Brooke vaciló. Travis se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileaban contra el brazo de la silla. La pantalla parpadeó. El rostro de mi padre llenó el marco, más viejo de lo que recordaba, líneas profundas tallaban valles alrededor de su boca. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Si están viendo esto, comenzó, su voz más ronca que la de mis recuerdos, finalmente me he quedado sin oportunidades de decir estas cosas en persona. Se aclaró la garganta. Lindsay, si estás aquí, significa que eres más valiente de lo que yo nunca fui. El aire abandonó mis pulmones. Mike se apretó más a mi lado. Te fuiste porque tenías que hacerlo. Los ojos de mi padre parecían mirar directamente a través de la pantalla. Y no abrí la puerta cuando más me necesitabas. Pero seguiste enviando dinero a través de Norman. Seguiste siendo mi hija incluso cuando dejé de ser tu padre. Brick emitió un pequeño sonido estrangulado. Guardé el dibujo de Mike sobre mi escritorio. La cámara se movió para mostrar una imagen enmarcada en crayón, flores brillantes y figuras de palitos debajo de un sol amarillo. Lo miraba todos los días. Mi nieto tiene el don de tu madre para encontrar la belleza en las cosas simples. Mi visión se nubló. Parpadeé con fuerza, negándome a dejar caer las lágrimas. Lo que me lleva al asunto de la herencia. El rostro de mi padre volvió a la pantalla. A mi hija Lindsay, le dejo la casa familiar de Richmond, valorada en $430,000, y mi cuenta de ahorros que contiene $145,000. ¿Qué? Travis se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. Además, continuó mi padre con voz firme, he establecido un fondo universitario para mi nieto Mike por la cantidad de $90,000. El rostro de Brooke se contorsionó. Esto no puede ser legal. A mis otros hijos, Brooke y Travis, continuó mi padre, les dejo $15,000 a cada uno, junto con su elección de recuerdos personales de mi estudio. No estaba en sus cabales. El puño de Travis golpeó el escritorio. Nosotros lo cuidamos. Nosotros estuvimos aquí. El abogado Crane volvió a meter la mano en su maletín. Tengo aquí una evaluación psicológica completa realizada hace 3 meses que certifica la competencia mental de Walter. Pero el dinero que envió, la voz de Brooke tembló, era dinero por culpa. Tratando de comprar su regreso. El señor Norman dio un paso al frente desde su esquina. Un sobremanila apareció en sus manos. Tengo 11 años de recibos de pago. Todos los meses, como un reloj, tu hermana se aseguró de que se cubrieran los servicios públicos de tu padre. Nunca se perdió un pago, incluso cuando los tiempos eran difíciles. La habitación giró ligeramente. Me estabilicé contra la estantería, mis dedos rozando los lomos familiares. Un destello de color me llamó la atención. Allí, sobre el escritorio de mi padre, colgaba el dibujo de Mike, cuidadosamente enmarcado profesionalmente, colocado donde alguien sentado en el escritorio lo vería con cada mirada hacia arriba. Mis dedos trazaron el vidrio sobre la firma infantil de Mike. La primera lágrima cayó, dejando una mancha oscura en mi manga. Mamá, la voz de Mike sonó suave a mi lado, ¿estás bien? La pregunta resonó a través de 11 años de silencio, a través de noches empapadas por la lluvia y sobres cuidadosamente dirigidos sin remitente, a través de todas las palabras que mi padre y yo nunca habíamos encontrado el coraje de decir. Sí, cariño. Toqué el marco una vez más, sintiendo la forma del perdón bajo mis dedos. Creo que finalmente lo estoy. 3 días después de regresar a casa y el constante acoso de mis hermanos desde el porche de la casa de mi infancia, observé a Brooke y Travis acurrucados con su abogado en los escalones delanteros. Sus voces resonaban en el patio en susurros enojados, puntuados por gestos bruscos hacia la casa, mi casa ahora. El sol de la mañana capta el anillo de bodas de Travis mientras clava su dedo en un documento. Tu padre no estaba en sus cabales.
El tono del abogado flota sobre el coro de cigarras. Podemos probarlo. Una tensión familiar me oprime el pecho. Hace 11 años, estuve en estos mismos escalones, mis brazos doloridos por sostener al recién nacido Mike. Ahora mi hijo duerme arriba en lo que solía ser mi habitación de la infancia, su cuaderno de dibujo abierto sobre la mesita de noche. La puerta mosquitera se abre detrás de mí. El señor Norman sale, sus gafas con montura de alambre captan la luz. Deberías saber lo que están diciendo en la ciudad. Dime. Travis llamó al Richmond Herald esta mañana. Afirmó que abandonaste a tu padre durante su enfermedad. Te llamó buscadora de oro que regresa por la herencia. Presiono mi palma contra la barandilla del porche, sintiendo la cálida madera bajo mis dedos. La misma barandilla donde mamá solía colgar las luces de Navidad, donde me enseñó a podar sus preciadas rosas. Eso no es lo peor, continúa el señor Norman. Brooke ha estado cambiando las cerraduras mientras visitas el cementerio. ¿Y los susurros en la iglesia? Sacude la cabeza. ¿Qué susurros? Que nunca te importó Walter. Que solo enviaste dinero para aliviar tu conciencia. Un cardenal aterriza en el antiguo comedero de pájaros de mamá, un rojo brillante contra la madera desgastada. He pasado 11 años cargando con el peso de esa noche bajo la lluvia, el sonido de la puerta de mi padre cerrándose. 11 años de apoyo silencioso a través del señor Norman, esperando que algún día Walter entendiera por qué tuve que irme. Necesitamos hablar con el médico de papá, digo, sobre su estado mental. El señor Norman asiente. Ya concerté la cita. Y tengo todos los recibos de tus pagos mensuales. 11 años de facturas de servicios públicos. Nunca te perdiste ni una. La voz del abogado se eleva de nuevo, presentaremos la demanda a primera hora del lunes. Me doy la vuelta en el porche, dirigiéndome al estudio donde la presencia de Walter todavía perdura. El sillón de cuero donde leía su periódico de la tarde. El calendario del escritorio marcado con su cuidadosa letra. Y allí, sobre el escritorio, el dibujo en crayón de Mike en su sencillo marco. Abriendo el cajón inferior, encuentro el diario de Walter, sus páginas llenas de su fuerte escritura inclinada, vi al ensayo y en el hospital. Pensó que estaba durmiendo. Mi niña parecía cansada, pero sus hombros estaban erguidos, como los de su madre. La entrada se detiene allí, una mancha de agua desdibuja las últimas palabras. Un golpe en la puerta principal me saca del diario. La tía Margaret está parada en el umbral, agarrando su bolso. Vino a ayudar en esta lucha interminable. Esas víboras todavía están ahí afuera tramando, dice, entrando. Pero tengo algo que ellos no saben. Se instala en el antiguo sillón de mamá, alisándose la falda. Tu padre hablaba de ti, Lindsay. Todos los domingos después de la iglesia, con café y pastel de nueces. Guardaba una foto tuya en su billetera de tu graduación universitaria. Decía que eras la única que había heredado la fuerza de tu madre. Mi garganta se aprieta. Nunca me lo dijo. Los hombres de su generación, sacude la cabeza. Creen que el silencio es lo mismo que la fuerza. Pero estaba orgulloso de ti. Especialmente después de que la señora Pearson le contó sobre tu trabajo en la biblioteca. La señora Pearson. ¿Por qué crees que pidió Amazing Grace para su funeral? Era el himno favorito de tu madre. El que cantaba mientras la ayudabas en el jardín. Afuera, las puertas de los coches se cierran de golpe, las voces se elevan. Me acerco a la ventana a tiempo para ver a Travis tropezando hacia su Mercedes, la corbata floja, el rostro enrojecido. Está gritándole a un hombre con un cuaderno, un reportero por lo que parece. Ella lo hechizó de alguna manera, las palabras de Travis llegan a través del césped. Nuestro padre nunca. Brooke corre tras él, su maquillaje cuidadosamente aplicado se agrieta mientras le grita al reportero que se vaya. Su abogado se mantiene aparte, el maletín agarrado contra su pecho, viendo a sus clientes desmoronarse bajo el sol de la mañana. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, dice la tía Margaret en voz baja, como la crema en el café. Regreso al escritorio de Walter, pasando mis dedos por su suave superficie. Algo se engancha debajo del borde inferior. Un sobrepegado debajo. Mi nombre escrito con la mano temblorosa de Walter. ¿Qué vas a hacer con eso?, pregunta la tía Margaret.
El sobre se siente pesado en mis manos, cargado de palabras que mi padre no pudo pronunciar en vida. A través de la ventana, veo a mis hermanos retirarse a sus coches, dejando a su abogado solo en la acera. Mira hacia la casa por un largo momento antes de sacar su teléfono. Algunas verdades, le digo, hay que decirlas, incluso si llegan tarde. Un crujido en el piso de arriba. Mike se despierta de su siesta. Pronto bajará las escaleras preguntando por el almuerzo, tal vez queriendo mostrarme un nuevo dibujo. Mi hijo, que nunca ha conocido el sabor del rechazo, que llena las páginas en blanco con jardines que nunca ha visto. Deslizo el sobre en mi bolsillo, guardándolo para cuando esté lista. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar antes de que puedas mirarlas a plena luz del día. Pero por ahora, su peso contra mi cadera se siente como un comienzo. La tía Margaret se levanta, tocándome el hombro al pasar. Tu madre estaría orgullosa de cómo has manejado esto. Ambos lo estarían. El sol de la mañana entra a raudales por las ventanas del estudio, calentando el cuero de la silla de Walter. Afuera, el cardenal todavía se posa en el comedero de mamá, cantando su brillante canción al aire de Virginia. Pienso en todas las mañanas que pasó llenando ese comedero, diciéndome cómo los pájaros recuerdan la bondad, como siempre regresan a casa. Al día siguiente, Brooke y Travis llegaron al atardecer, llevando entre ellos una caja de cartón desgastada llena de álbumes de fotos. Las encuadernaciones de cuero se agrietaron cuando las abrieron sobre la mesa de la cocina, liberando el olor a humedad de los recuerdos olvidados. Mira, dijo Brooke con voz temblorosa. Señaló una Polaroid de 3 niños en un columpio de llanta. ¿Recuerdas esto? El viejo roble detrás de la iglesia metodista. Mantuve mis manos en mi regazo, viendo su uña manicurada trazar el borde de la foto. El recuerdo surgió sin ser invitado. Travis empujando demasiado fuerte, la cuerda rompiéndose. Mamá corriendo con curitas y besos. Papá habría querido que volviéramos a ser una familia. Los ojos de Brooke brillaban. Había practicado esta actuación, me di cuenta. El ligero temblor en su voz, el momento preciso para secarse las lágrimas con un pañuelo con monograma. Travis se inclinó hacia adelante, su chaqueta de traje se estiraba sobre sus anchos hombros. Hemos estado pensando, miró a Brooke y luego a mí. Lo que papá realmente quería era que compartiéramos todo por igual. La casa, la cuenta, dividida en 3 partes. Como cuando éramos niños. El silencio se extendió entre nosotros como un caramelo, dulce y artificial. A través de la ventana, vi a Mike dibujando en su cuaderno debajo del arce donde mi madre solía colgar la ropa. Encontré algo, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi cardigan. El sobre estaba suave por las horas de manipulación. La letra de Walter, un garabato de araña en el frente. La columna de Brooke se puso rígida. ¿Qué es eso? Rompí el sello y desplegué las páginas. El papel susurraba contra mis dedos. Las palabras se difuminaron y luego se agudizaron. Los observaba desde lejos, a través de los ojos de Norman, leí en voz alta. El reloj de la cocina hacía tic-tac, marcando cada revelación. Todos los meses, cuando llegaba tu dinero. No podía soportar mi propia cobardía. Los nudillos de Travis se pusieron blancos alrededor de su taza de café. El día que supe que viniste durante mi derrame cerebral, lloré hasta quedarme dormido. Las últimas palabras temblaron en el aire entre nosotros. Una puerta de coche se cerró de golpe afuera. Truenos retumbaron en la distancia. Si tu mamá no se hubiera ido, tal vez no habría muerto solo. Las palabras de Brooke resonaron en la cocina como un rayo. Mike apareció en la puerta, su cuaderno de dibujo apretado contra su pecho. Sus ojos se movieron entre nosotros antes de salir corriendo, la puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de él. Comenzó a llover mientras corría tras él, gotas gruesas marcaban el camino hacia el viejo toldo de metal donde solía esconderme con mis libros. Mike estaba acurrucado debajo, sus hombros temblaban. Me arrastré a su lado, el agua empapando mis jeans. El toldo vibraba con la lluvia, la misma música hueca que había hecho hace 25 años. Tu abuelo cometió errores, lo acerqué, respirando el olor a virutas de lápiz y champú de manzana que desprendía, pero todavía lo amaba. Nunca me he arrepentido de haberme ido contigo.
La tormenta pasó rápidamente, dejando charcos que reflejaban las nubes que se abrían. Cuando regresamos a la cocina, la tía Margaret estaba parada junto a la estufa revolviendo chocolate caliente. El aroma familiar del cacao Hershey's y la vainilla nos envolvió como una manta. El señor Norman apareció con la vieja manta afgana de Walter, la que mamá había tejido durante su último invierno. La colocó sobre los hombros de Mike con las mismas manos gentiles que habían entregado mis pagos mensuales a Walter durante 11 años. Sonó el timbre. La señora Pearson entró con una cazuela tapada, el vapor escapaba cuando levantó la tapa. Igual que las que solía hacer para tu madre, dijo, su voz cálida por el recuerdo. Como amaba mi pollo y albóndigas. Travis se desplomó en la mesa, la pelea se le escapaba como el agua. Siempre te quiso más a ti, sus palabras se disolvieron en lágrimas amargas. Incluso después de todo, pensamos que había cambiado el testamento si te manteníamos alejada. La confesión de Brooke cayó en la silenciosa cocina, su rímel dejó marcas negras en sus mejillas. Revolví mi chocolate caliente, viendo cómo los malvaviscos se derretían en remolinos blancos. Las viejas paredes de la cocina contenían el eco de tantas palabras dichas y no dichas, duras y tiernas, perdidas y encontradas. Nunca quise su dinero. El vapor se elevó de mi taza como incienso. Solo quería que me viera. Afuera, un cardenal aterrizó en el alféizar de la ventana, una brillante salpicadura de rojo contra el vidrio lavado por la lluvia. Mamá solía decir que eran mensajeros del cielo. Lo vi saltar 1, 2 veces, y luego volar hacia el cielo despejado. El lápiz de Mike arañó el papel, capturando el momento en suaves trazos de grafito. La manta afgana se deslizó de un hombro y el señor Norman la ajustó silenciosamente. La señora Pearson tarareaba mientras servía tazones de albóndigas, la melodía, algo viejo y dulce de los veranos de la infancia. La tía Margaret me tocó la mano, sus dedos con manchas de la edad y cálidos. En la esquina, Brooke y Travis estaban sentados separados, sus cuidadosas fachadas se habían desmoronado hasta convertirse en polvo, dejando solo a los niños asustados que siempre habían sido. El eco rojo del cardenal permaneció en mi visión como una imagen residual de esperanza. A veces pensaba que el perdón no es un solo momento, sino 1000 pequeñas misericordias. Un tazón de pollo y albóndigas, una manta prestada, el refugio de un viejo toldo bajo la lluvia. ¿Quieres más chocolate caliente?, le preguntó la tía Margaret a Mike. Él asintió y ella sirvió con las mismas manos firmes que me habían enseñado a sostener una taza de té cuando era pequeña. Los malvaviscos se balanceaban y giraban, estrellas blancas en un cielo de chocolate. Los próximos días traerían más tormentas, más palabras, más heridas que sanar. Pero esta noche, en esta cocina llena de personas rotas que hacían todo lo posible por estar completas, sentí que los primeros hilos frágiles de paz comenzaban a entretejerse. Afuera, los últimos rayos del atardecer pintaban los charcos de dorado. 3 días después, la llave giró en la cerradura con un ruido sordo. Detrás de mí, Mike rebotaba sobre sus dedos, agarrando sus materiales de arte contra su pecho. Estábamos parados en el vestíbulo de lo que ahora era nuestro hogar. El pensamiento todavía se me atascaba en la garganta como un anzuelo. ¿Puedo instalarme en el solarium? Su voz resonó contra las paredes desnudas. La luz parece perfecta para pintar. Asentí, viéndolo correr por el pasillo. Sus pasos levantaban polvo, motas que bailaban en los rayos del sol de la mañana. La casa había estado cerrada desde el funeral, pero debajo del olor a humedad, percibí toques de cera para muebles y el tabaco de pipa de Walter. Las ventanas protestaron cuando las abrí una por una. El aire fresco de la primavera entró a raudales, llevando el aroma de la tierra que despertaba del jardín de mi madre. Me detuve en la ventana de la cocina, recordando cómo se paraba aquí lavando platos, tarareando himnos mientras observaba a los cardenales en el comedero. En el cobertizo, sus guantes de jardinería todavía colgaban de su gancho, lona verde descolorida, los dedos curvados como si esperaran sus manos. Me los puse. Encajaban perfectamente. Los macizos de flores se habían vuelto salvajes en los años transcurridos desde su muerte. Las malas hierbas se enredaban con las rosas antiguas, asfixiando las delicadas flores que cuidaba con tanto cariño. Pero debajo de los escombros del invierno, brotes verdes se abrían paso hacia el sol. Los bulbos que había plantado décadas atrás todavía recordaban su propósito. Mamá,
La voz de Mike flotó desde el solarium. Ven a ver. Había instalado su caballete en la esquina donde solía estar el de mi madre. Sus lápices estaban alineados en el alféizar de la ventana en orden de arcoíris, tal como ella arreglaba sus pasteles. No le había contado sobre ese hábito suyo. Estoy dibujando al pájaro de ahí afuera. Señaló a un gorrión saltando entre charcos. ¿Crees que a la abuela Elizabeth le habría gustado mi arte? Le habría encantado. Mi voz se quebró. Siempre decía que el arte era la forma en que capturamos la luz. Esa tarde, abordé mi antigua habitación. Las paredes todavía eran del amarillo pálido que había elegido a los 16 años. Mis dedos trazaron las marcas de lápiz detrás de la puerta donde había marcado mi altura hasta la universidad. La marca más baja tenía la letra de mi madre, Lindsay, 5 años. El colchón se quejó cuando me hundí en él, los resortes cantaban una vieja canción familiar. Afuera de mi ventana, el enorme roble filtraba la luz del sol a través de las nuevas hojas. ¿Cuántas noches había estado acostada aquí viendo esas sombras bailar en mi techo? El señor Norman llegó al anochecer, llevando una caja de cartón atada con cordel. Encontré esto en el estudio de Walter, dijo, dejándola sobre el mostrador de la cocina. Creo que deberías tenerlo. Adentro, encontré recortes de periódico, mi ascenso en la biblioteca, un artículo sobre nuestro programa de lectura de verano. Tarjetas de cumpleaños que Walter había escrito pero nunca había enviado, sus sobres sellados y estampados. En el fondo, una carta con su letra temblorosa. Desde ese día, dejé de llamarte una desgracia y comencé a llamarte mi hija de nuevo. Todos los meses, cuando llegaba tu dinero, sabía que te había fallado, no al revés. Sonó el timbre antes de que pudiera leer más. La tía Margaret estaba parada en el porche con una cazuela. Detrás de ella, la señora Pearson saludaba desde su coche. Espero que no te importe, dijo la tía Margaret, pero es tradición cenar en familia los domingos. Mike puso la mesa con la porcelana vieja mientras yo calentaba el pollo y las albóndigas de Margaret. La cocina se llenó de los sonidos que recordaba de mi infancia, tenedores tintineando, cubitos de hielo asentándose en vasos, conversaciones cómodas fluyendo como miel. Muéstrales tu nuevo dibujo, cariño, le grité a Mike. Exhibió con orgullo su boceto, un gorrión refugiándose bajo una hoja de rosa durante una lluvia de verano. La señora Pearson juntó las manos. El señor Norman asintió con aprobación. Tienes el ojo de tu abuela, dijo la tía Margaret. Siempre podía encontrar la belleza en los momentos simples. Más tarde, después de que nuestros invitados se fueron, me quedé en el jardín mientras la noche caía sobre Richmond. Las rosas de mamá habían sobrevivido, dispersas pero obstinadas. Con tiempo y cuidado, volverían a florecer. A través de las ventanas detrás de mí, la luz de las lámparas se derramaba sobre el césped. La casa se sentía diferente ahora, cálida, acogedora, viva con posibilidades. Mamá, llamó Mike desde la puerta trasera, ¿puedes ayudarme con este problema de matemáticas? Sonreí, respirando el aire nocturno. El jardín esperaría. En este momento, mi hijo me necesitaba. Y por primera vez desde que regresé a Richmond, esa simple verdad se sintió suficiente. Caminando hacia la casa, susurré palabras que había guardado dentro durante 11 años, finalmente me vio. La luz del porche se encendió automáticamente, obra de Walter, su último regalo de iluminación. En su resplandor, Mike se inclinó sobre su tarea en la mesa de la cocina, justo donde yo solía sentarme. La vista llenó mi pecho con un dolor tan dulce que apenas podía llamarse dolor. Estábamos en casa. No en el hogar de mi infancia, sino en algo nuevo, algo nuestro.